pasado, de Menzies, ayer y hoy. Hace 16 años se iba en helicóptero Fernando de la Ruina. Hoy, el expresidente puede ver por televisión y en libertad los desastres posteriores de aquel tiempo y de aquel momento que fijaron una rebelión popular donde ya no eran ni los militares ni una huelga, sino la sociedad toda que en la calle no aguantó que encima de castigarlos económicamente, socialmente, se le aplicara el estado de sitio y pidió su renuncia. El mentor de aquel desastre económico, que tuvo por supuesto otros antecedentes, fue Domingo Felipe Cavallo, que 2x3 vuelve a ser consultado por algún distraído periodista en algún programa de televisión. Dos responsables directos de $200.000 millones de ese triste tiempo de la Alianza en el endeudamiento argentino. Pero si nos remontamos al comienzo de la democracia, después de la noche negra de la dictadura que volteó el gobierno peronista, tenemos que ubicarnos en el fracaso de Alfonsín, que se fue con hiperinflación 6 meses antes y con saqueos, más allá de los 13 paros que le hizo el movimiento obrero. Pero por lo menos hubo un tiempo para entregarle 6 meses antes la banda presidencial a Menem. Menem hizo exactamente al revés de lo que había prometido y sin embargo la gente lo siguió votando. Ganó 3 elecciones seguidas. Cantando la marcha, se hizo la reforma del 90, se privatizó todo, se vendieron las joyas de la abuela y se fue dejando arriba de $50.000 millones de reservas en el Banco Central. Llegó Fernando de la Rúa, que a partir de ese momento fue Fernando de la Ruina, se fundió los $50.000 millones, pidieron por el blindaje y el mega canje y llegaron a fundirse en el corto tiempo que estuvieron $200.000 millones. En el gobierno que no había terminado, el de Alfonsín, por supuesto estaban los radicales. En el gobierno de la Rúa, por supuesto, estaban los radicales. Y el Partido Radical terminó yendo al ostracismo político, castigado por la sociedad, y cuando Leopoldo Moró fue candidato a presidente, sacó el 1,5% de los votos, un papelón histórico para el Partido Centenario. ¿Qué había pasado? Se había sublevado la sociedad, que en la Argentina venía dividida mayoritariamente entre peronistas y radicales, y había votado en contra del radicalismo. Dejaron de ser radicales muchos. Y aquellos jóvenes que habían amanecido con la primavera alfonsinista también dejaron de ser radicales o se fueron diluyendo. Y en el gobierno de Cristina Fernández aparecieron reciclados varios integrantes de la Alianza, y hoy los que no estuvieron con el kirchnerismo están con el macrismo. Son los mismos apellidos, la misma procedencia y casi la misma fórmula. Patricia Bullrich le sacó el 13% de los jubilados, hoy se lo saca Duhovne. Pero en realidad lo que tenemos es una verdadera crisis, porque ahora la sublevación es hacia lo que imaginariamente es el peronismo. Durante la época de Menem se decía, esto no es peronismo, y ahora muchos peronistas dicen, el kirchnerismo no es peronismo, pero lo cierto es que en época de Menem y en época de Kirchner se cantó la marchita, y lo cierto es que la sociedad no puede distinguir. Y si en el 90 se robaba para la corona, ahora se robó indiscriminadamente. Bien.
con esos dos cargas sobre la mochila, la sociedad mayoritaria se debilitó. Al fracaso de los radicales, con hiperinflación de Alfonsín, con la fundición de las reservas, el corralito, el corralón y 30 muertos de la Rúa, la gente pareció cubrir una amnesia y entonces saltaban del gobierno de Kirchner al de Menem y se castigaban mutuamente, los mismos que cantaban la marchita, cuando Cristina había sido diputada en la lista de Menem presidente y Néstor Kirchner había dicho que estaban en la presencia del mejor presidente de la historia, omitiendo a Perón, cuando le devolvió la plata de las regalías a las provincias por la privatización de YPF, plata que nunca más se supo dónde fue a parar. Por lo tanto, no hay que mirar qué hace el oponente político, sino qué hace el coincidente político, tanto cuando mira a los radicales o tanto cuando mira a los peronistas. En esa deserción absoluta y en esa claudicación de las banderas tradicionales de los radicales y de los peronistas, aparece la geocracia, aparecen los gerentes de empresa que antes financiaban a los políticos y que ahora son ellos los que ocupan los lugares, que vienen de los más diversos pensamientos. Y entonces echan a mano también a peronistas que utilizan en distintos puestos, y llamativamente los dos puestos más complicados, el de seguridad, se lo dan a dos que venían o habían referenciado en la juventud peronista, a Patricia Bullrich en el orden nacional y a Ritondo en el orden provincial. Y la presidencia de la Cámara de Diputados, difícil porque no tiene mayoría, a otro peronista, a Monzó. Es increíble, pero se tuvieron que recostar sobre los que se animan a bancar la situación, tanto de seguridad, como los dos mencionados, como el manejo de la Cámara de Diputados. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo es que el elenco liberal logra los objetivos? Bueno, lo lograron siempre a través de las fundaciones, de las logias, de la penetración a través de los medios, de las influencias, de las vinculaciones de las empresas que financiaron candidatos, y así apareció la Fundación Mediterránea poniendo $1 millón para José Manuel de la Sota para que aceptara como candidato a diputado nacional a Domingo Felipe Caballo. Y Caballo fue diputado nacional. Con la plata compraron el lugar. Es decir, los que financiaban la política siempre estaban vinculados al pensamiento del liberalismo, al pensamiento privatista, pero que no se perdieron ninguna oportunidad para enriquecerse mamando del Estado. Miren, el mejor caso es la familia Macri. Tenía 7 empresas en el 73 y después del golpe de Estado pasó a tener más de 30. Es indudable que los que han criticado históricamente al Estado siempre vivieron del Estado, haciendo negocios con el Estado, y fueron los primeros que salieron a comprar voluntades políticas y a pervertir. Porque no está el corrupto, sino también el que corrompe. Y allí los que corrompían y los que se dejaban corromper hicieron una sociedad de sangre, y llegamos a este desastre de la Argentina de hoy. Es decir, estamos detenidos en la falta de idoneidad, porque no llegan los mejores, sino llegan los que más se suelen vincular con las logias del poder, que ahora pomposamente llaman Círculo Rojo. Y cuando llega Macri al gobierno, le habla a sus congéneres y les dice: inviertan, hagan de esto la patria del gerenciamiento. Y todos lo miran de costado y le dicen: vos sabés, Mauricio, que estamos para ganar plata, vamos a apostar a la LEVAC, porque el propio Estado paga casi un 30% de interés. ¿Para qué vamos a invertir en la industria? Si con la timba financiera podemos vivir el fenómeno. De manera que hay una inconstante en lo que es la sociedad argentina,
por el fracaso, no por el triunfo de los liberales, por el fracaso de los nacionales. Porque el radicalismo tendrá un montón de defectos, pero tiene un sector nacional. El peronismo, con todas sus variantes y defectos, es esencialmente nacional. De manera que en este mundo del toma y daca, donde cada cual, como en el Don Pirulero, atiende su juego, la dirigencia sindical, al ver cómo sucumbía la parte política, dijo: nosotros también hacemos la nuestra. Y ayer, el Barba Gutiérrez, Francisco Gutiérrez, el ex intendente de Quilmes, secretario de Interior de la CGT, renunció al cargo. No renunció porque el paro fracasó, renunció porque hace rato hay un tiroteo interno que no se blanqueó con Pablo Moyano, porque Pablo Moyano lo acusó a Gutiérrez de haber puesto en la normalización de las centrales del CGT del Interior a mayor número de kirchneristas. Hay una vieja puja entre Pablo Moyano, camionero, y Gutiérrez de la UAU. Pero además, Gutiérrez, que se referencia con la agrupación Naranja de Quilmes, que estuvo presente y que tuvo encontronazos con la policía en la manifestación, pegó el portazo y dijo: se tiene que ir el triunviro. Y le pasan la factura a mí, que como responsable de la Confederación de Transporte no pudo garantizar no solo que la UTA no pare, sino que se le escapó el manejo de los aeronáuticos y otros detalles. Pero además le pasan la factura a los otros dos integrantes del triunviro, porque no conducen nada y porque además están en una pelea interna entre ellos. Mientras que en la calle también trabajaban los taxis de Viviani, pero como esa organización, esa línea, no se sentó en la CGT, no se fueron, pero no se sentaron en la CGT para ocupar cargo, cuando fueron invitados en el plenario de Ferro, nadie se acuerda y nadie le pasa factura. Va a haber seguramente urgentes reuniones para que el triunviro aguante hasta marzo, para que pase el verano, y después seguramente lo cambiarán y buscarán un secretario general, tratando de evitar la fractura que ahora se va a profundizar, porque ayer en la provincia de Buenos Aires, dándole el quórum otra vez los peronistas a Cambiemos, se provoca la reforma en la provincia de Buenos Aires, se sacan las jubilaciones de privilegio, que está muy bien, pero le cambian la edad jubilatoria al Banco Provincia, que dicho sea de paso, mantiene el paro para el día de hoy, por lo cual le dan a Palazzo otra herramienta servida para que él siga protestando, y Palazzo, que es un radical que se referencia con el kirchnerismo, va coincidiendo con Gutiérrez o con otros sectores que quieren estar en la protesta activa contra aquellos que no quieren ir al choque definitivo con el gobierno, sino que quieren negociar. Estamos en el medio de la nada por la claudicación política y por el enfrentamiento de intereses personales de los dirigentes sindicales. Mientras tanto, se fortalece el partido de gobierno con la ayuda, siempre, porque tienen minoría en las cámaras, del peronismo, si no, no se puede hacer. Y le voy a nombrar entonces quiénes fueron los peronistas que votaron para que se atraque a los jubilados. Sin estos votos, los jubilados no tendrían que padecer, como van a padecer ahora, que al que gana la mínima a lo largo del año le estén quitando un aguinaldo, 8.000 pesos. Y vamos por parte entonces para que no se nos escape ninguno, y por orden alfabético. De Entre Ríos, justicialista, Juanjo Bailio. Justicialista, de Entre Ríos, Mayra Cresto. Seguimos. Frente de la Concordia de Misiones, que están los peronistas, Verónica Derna. Del mismo frente, Daniel Di Stefano.
Frente de la Concordia de Misiones, Jorge Daniel Franco. Justicialista de Salta, el presidente de ese bloque justicialista, Pablo Francisco Juan Cosiner, que no quiso hacer uso de la palabra y que mandó a David, un diputado de la bancada, que hablara en lugar de él cuando tuvo el turno de los presidentes de bloque, que tienen 20 minutos cada uno para hablar. Él no quiso hablar porque no podía explicar el voto que iba a dar. Seguimos con los peronistas que facilitaron el atraco a los jubilados. Justicialista de Tucumán, Gladys Medina. Justicialista del Chaco, Juan Mosqueda. Estamos dando los que votaron en contra de los jubilados, olvidándose los derechos del peronismo. Frente de la Concordia de Misiones, Ricardo Huelbach. Justicialista de Tucumán, Pablo Rial Yedlin. Justicialista de Salta, Miguel Andrés Costa Sotos. A esto hay que sumarle la ausencia de Daniel Scioli, un irresponsable absoluto, quien no debería cobrar el sueldo de diputado, la ausencia de Roberti, que preside la Comisión de Asuntos Gremiales, y que en la anterior había dado quórum, y en esta desapareció, y los otros 8 que no fueron a votar. También se puede apoyar no yendo. Hay muchas formas de votar. Una de las formas de votar también es no ir. Si todo esto no hubiera ocurrido, no salía la ley. Es decir, no la sacó Cambiemos, la facilitó el peronismo. Porque además el peronismo le había dado media sanción en la Cámara de Senadores. Así que no le pasen factura a Cambiemos. No miremos qué hace el que no coincide con el que está escuchando. Miremos lo que hace el que coincide y supuestamente es compañero. Porque si no, no vamos a entender nada. Y cuando nos detengamos para analizar estas cosas, sepamos que los que hicieron la reforma del 90 también cantaban la marcha. Y los que modificaron la Constitución del 94, ignorando la Constitución del 49, tenían mayoría de los que cantaban la marcha en la convención que presidió Eduardo Menem. Y ninguno hizo mención a esa Constitución porque venía el gran negocio para las provincias de que se iba a anular el artículo 40 que figuraba en esa Constitución y las riquezas del subsuelo las iban a poder negociar los gobernadores. No dijo nada Néstor Kirchner, no dijo nada Cristina Fernández, por supuesto no dijo nada Eduardo Menem, no dijo nada ninguno de los peronistas que estaban sentados ahí. Así que no miremos qué hace el que no coincide, sino miremos lo que hace el que se supone que tiene que defender otras cosas. Y ahí vamos a descubrir la profundidad de la crisis. Y ahí vamos a descubrir por qué no quieren hacer elecciones en el Partido Justicialista, por qué presentan listas únicas, por qué no le permiten al afiliado expresarse, por qué los congresos son un mamarracho y por qué pasa lo que pasa. En esta democracia fraudulenta, el peronismo puso gran parte de la irresponsabilidad.